En esta tarde vamos a hablar acerca de un estudio acerca del apóstol Pablo. Ya la mayoría de nosotros, los que estamos ahorita, los que estamos mirándonos aquí en este lugar, ya conocemos quién es el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso y que era un hombre judío, un hombre estudiado, que estudió a los pies del máximo escriba, a los pies de Gamaliel, que él sabía las escrituras, instruía, era un maestro de la ley, y Pablo era su alumno y era el mejor alumno que tenía. Y aventajaba a muchos, dice el apóstol Pablo, él mismo, aventajaba a muchos de los que, sus consiervos de ellos, que también estudiaba las escrituras y era judío. Entonces conocemos al apóstol Pablo, que después de su conversión, cuando perseguía a la iglesia para llevarla cautiva, porque él era celoso de lo que creía y tenía la convicción y la fe que realmente él conocía de Dios, de Jehová. Y a él se le hacía que la iglesia de Cristo era una denominación o una secta o algo que se había levantado en aquellos tiempos, y a él no le agradaba. Y miramos que él pedía cartas a los gobernadores para ir a donde se encontraran los de la iglesia de Cristo y los arrastraba y los llevaba presos. Muchos para torturarlos, otros para aventarlos a los leones, como dicen por ahí, para que se los comieran. La iglesia sufrió mucho. Pero el apóstol Pablo tuvo esa experiencia, y tuvo la experiencia ahora de que en vez de perseguir, ser perseguido. Parece que nuestro hermano Miguel nos habló acerca ahí en Roma, en Romanos, los sufrimientos del apóstol Pablo, ¿verdad? Y Pablo tiene mucha experiencia en lo que es la escritura, porque sabemos muy claramente, cuando iba de camino a Damasco, lo que sucedió cuando él cayó a tierra y quedó cegado. Y también se le envió un hermano que ahí mismo de Damasco se encontraba, y fue para que recibiera la vista, se le instruyera y recibiera la palabra y se bautizó. Después de ahí usted lo mira predicando luego en las sinagogas. Es una experiencia muy grande que tiene él. Y quiero traer a memoria que el apóstol Pablo no fue casado, no tuvo hijos. Mas sin embargo su experiencia, como es un hombre que fue apartado para Dios, lo que le dijo Dios a aquel hermano de Damasco para que fuera a verlo: ve, porque este me es instrumento para traerle el evangelio a los gentiles. Estaba escogido para eso. Y Pablo dice: soy maestro de los gentiles, para enseñarles y traerles el evangelio a los gentiles. Para eso fue el traído. Pero en su trayecto, hermanos, miramos algo importante que Pablo nos quiere enseñar, y en la forma que él lo creyó, y cuál es su convicción de él, de lo que ha creído. Y él espera, a través de su palabra, a través de su carta, ahí hablando en segunda de Timoteo, nos habla desde el versículo 1, el capítulo completo, una enseñanza totalmente hermosa y consejos del apóstol Pablo, los cuales también a nosotros nos lleva a creer y amar la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Es lo que hacía él. Si nosotros miramos ahí ahí vemos en segunda de Timoteo, vamos ahí en segunda de Timoteo, capítulo 1. Es un capítulo rico, hermanos, extensamente rico, en toda la extensión de la palabra. Aquí este capítulo se predica por sí solo.
Este capítulo está lleno de enseñanza, de amor, de instrucción y sobre todo de algo muy importante. Algo que el apóstol Pablo miraba y él sentía siempre. En la esperanza de Pablo, él sentía y esperaba las promesas. Él tenía esperanza en las promesas que le había hecho Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Tenía las promesas de la vida eterna. Y esto lo venía enseñando a alguien muy importante que él amaba como su propio hijo, pero a su hijo espiritual, porque así lo sentía Pablo, como su hijo espiritual al joven Timoteo. Pero el tema central de que habla este capítulo, Timoteo no es el tema central. El tema central, lo que estamos viendo son las promesas de nuestro Dios. Las promesas de enseñar a todo aquel que amamos y queremos de una forma que él también tenga la esperanza y la promesa de la vida eterna a través del trabajo, del esfuerzo y la enseñanza hacia otros. Es lo que nos está hablando este capítulo totalmente. Y nosotros miramos que Pablo recuerda todo esto de aquel joven llamado Timoteo. En sí, como decía en la mañana, esta escritura de Dios, sabemos que el mundo pasará, el cielo pasará, las estrellas pasarán, dice el Señor Jesucristo, pero mi palabra permanecerá para siempre. Y esto es lo que venimos enseñando, que esta palabra funcionó en el tiempo pasado, en el tiempo presente y en el tiempo futuro para las demás generaciones. Véase usted mismo como un Timoteo de este siglo. Ya no van dirigidas allá en el pasado a este Timoteo, el que está en la Biblia. Cada uno de nosotros somos un Timoteo nuevo para ahora. Para aquellos hermanos que ya han alcanzado la madurez y para nuestro Señor Jesucristo, que de Él son estas palabras. Y como sabemos que Pablo fue escogido para traerles el evangelio a los gentiles. Y toda esta instrucción, todo este amor y toda esta enseñanza. Es lo que estamos mirando. Fíjese lo que dice ahí en el capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según las promesas de la vida que están en Cristo. Usted está mirando al apóstol Pablo, un apóstol de Jesucristo, por la voluntad de ¿quién? Por la voluntad de Dios. Y cada uno de los que venimos y obedecemos el evangelio es por la voluntad de Dios. Es porque Dios así lo determinó. Es porque Dios así escogió al apóstol Pablo. Ve, porque este me es instrumento. Yo lo necesito. Tiene que trabajar para mí. Es lo que dijo Dios. Y así Dios nos mira a cada uno de nosotros, a los que venimos a querer las promesas y alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo en la vida eterna. Cada uno de nosotros estamos aquí por voluntad de Dios, no por voluntad nuestra. Hay personas que nacen siendo ricos. Y uno se pregunta, ¿por qué él es rico y yo nací pobre? Es que no es la voluntad tuya ni la de tus padres, es la voluntad de Dios. Cuando usted tiene un hijo, ¿quién es el que da si es hombre o es mujer? ¿Quién es el que toma la decisión? Va a nacer hombre, va a nacer mujer. Es la voluntad de Dios. Y usted mira la escritura, a las mujeres que no podían tener hijos, cuando le pidieron a Dios un hijo, dicen muy claramente, por voluntad de Dios adquirí varón, por voluntad de Dios adquirí mujer, porque es la voluntad de Dios. Y ni usted ni yo podemos hacer algo
ante esa voluntad. Tiene sus designios usted y yo, lo que vamos a hacer en esta vida, porque Dios ya sabe lo que vamos a hacer. Dios sabe los que han estado aquí y los que se han ido también. Y Dios sabe la razón, y Pablo se la va a decir aquí a Timoteo, y Pablo nos la va a decir a nosotros como Timoteos también. Porque si nos ponemos en el lugar de Timoteo, vamos a comprender lo que necesitamos para alcanzar, ¿qué? Las bendiciones, para alcanzar esas promesas de la vida eterna que nos está dando Dios. Pablo dice, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, según las promesas de la vida que están en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo mío, amado hijo, gracias, misericordia, paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Es lo que nos está enseñando allí el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 2. La esperanza de Pablo en las promesas. Dice la Escritura: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. La Escritura nos está revelando, hermanos, un amor que tenía Pablo por su hermano Timoteo, y lo veía como un hijo, y él oraba por él, y él deseaba que le fuera bien en todas las cosas por la voluntad de Dios. Y él dice: doy gracias al Dios el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Te lo estoy diciendo con limpia conciencia, que yo he trabajado a Dios sin engaños y sin hipocresías. Mi conciencia no me defrauda. Mi conciencia no me dice que estoy mal, sino que mi conciencia es limpia y está pensando en ti, que yo siempre me acuerdo sin cesar de ti, y estoy, ¿qué? Orando por ti. Estoy orando para que tú hagas la voluntad de Dios, si nosotros lo miramos así. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. ¿Por qué lloraba Timoteo? ¿Por qué el apóstol Pablo se acordaba de las lágrimas de Timoteo? Fíjese, ¿por qué lloraba? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Por qué él lloraba? Timoteo anhelaba conocer la palabra de Dios. Anhelaba que el apóstol Pablo lo instruyera, le enseñara, y lloraba con una fe no fingida. Esto es lo que se habla y de lo que se requiere para alcanzar las promesas de la vida eterna. Tener una fe que no sea fingida, que no finjamos amar a Dios, que no finjamos ser cristianos, que no finjamos cuando vengamos al bautismo a ser bautizados para el perdón de nuestros pecados, porque muchos han fingido y muchos ya no están aquí. Fingen viniendo, arrepintiéndose, pero cuando ya llevan tiempo aquí, se van, se retiran, porque no sirvieron a Dios con una limpia conciencia, porque fingían en su fe. Y Pablo es lo que veía de Timoteo, sus lágrimas, porque era una fe la cual él no fingía. Y para alcanzar estas promesas, esta vida eterna, se necesita no fingir. Muchas veces decimos: ¿por qué oro a Dios? ¿Por qué le pido a Dios? ¿Por qué nos va mal en muchas cosas de nuestra vida? Y vemos que la familia se va yendo más para abajo, y vemos que los hijos se van yendo más para abajo. ¿Realmente tenemos una fe legítima o tenemos una fe fingida? Pablo le está diciendo: oro por ti, por tus lágrimas, y yo sé que tienes una fe que no finges,
Por eso, por esa razón, no finges. Y cuando no se finge, hermanos, el Espíritu Santo de Dios escucha a cada uno de nosotros para hacer la promesa de Dios y ser bendecidos, ya sea en esta vida y en la vida venidera espiritual, en el cielo. Es algo, es la chispa que enciende el propósito de Dios. Es la chispa que enciende para que usted y yo estemos firmes en las promesas de la esperanza de la vida eterna que también el apóstol Pablo tenía, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunices, y estoy seguro que en ti también. En este tiempo, hermanos, a la mujer se le limitaba todas las cosas, más a los judíos, a las mujeres de los judíos. No se les permitía hablar, no se les permitía traer una clase, no se les permitía también, como en la iglesia de Cristo, pasar y enseñar, estar al frente, tampoco del varón, porque así está escrito en la Escritura. Pero hay algo muy importante que hacía su madre y su abuela de este joven. Lo instruían con el ejemplo. Le daban el ejemplo en casa y en su vida de cómo se debía de comportar, porque ellas no tenían tampoco una fe fingida. Ellas habían creído realmente en el Señor Jesucristo, y es lo que le enseñaban e instruían a este joven de la misma manera. Y por eso el apóstol Pablo estaba con ellos, los conoció y estuvo instruyendo a este joven, estuvo enseñando a este joven. Yo recuerdo cuando en la Escritura hay un cierto mago que miró a los apóstoles haciendo maravillas y prodigios y se acercó con ellos y les dijo que les quería comprar ese don con dinero. Y los apóstoles, ¿qué le dijeron? Perece tú y tu dinero, porque este don no se compra con dinero. ¿Sabe cómo se compra este don? Con una fe no fingida. A veces fingimos tener fe y por eso ese don no crece en nosotros. A veces ese don está chiquito como una llama porque tenemos una fe fingida. Fíjese lo que dice la Escritura. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El apóstol Pablo le impuso las manos a este joven. Cuando se le daba la imposición de manos para darle un don milagroso a las personas, era porque no tenían una fe fingida y realmente creían en nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros miramos la Escritura que tenían que estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se le pudiera imponer a estas personas, a estos hermanos en el primer siglo, las manos para darles un don espiritual. Y aún así todavía se les imponían las manos, pero tenía que avivar. Avivar quiere decir que si usted tiene una madera y la enciende, que empieza a prender, usted tiene que soplarle para que agarre el fuego completo. Necesita oxígeno para que prenda completamente y dé una lumbre bastante grande. Así, de esta manera, este joven, por medio del apóstol Pablo, se le había impuesto las manos, se le había dado un don que estaba dentro de él, por la fe que él no fingía. Pero no quedaba ahí nada más, que tenía que avivarlo, tenía que trabajarlo, tenía que esforzarse, tenía que de otra manera tratar de salir, enseñar el Evangelio, predicar el Evangelio a todos los demás. Por eso se les había dado ese don. Tenía que avivarlo de una manera legítima, porque él ya lo tenía. Muchos de nosotros ya lo tenemos.
Cuando venimos a las aguas del bautismo sin fingir, lo tenemos. Hay que avivarlo, hay que trabajarlo. Y vamos a obtener aquellas promesas de la vida eterna. Tenemos la esperanza de ellas. Y el apóstol Pablo es lo que le estaba enseñando a este joven Timoteo. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que tenemos que tener aquí entre nosotros como hermanos. Tenemos el poder, hermanos, de detener cada uno de nosotros lo que quiere este cuerpo. Tenemos el poder en nosotros mismos. Tenemos el poder de yo puedo, hermanos. Yo puedo cambiar mi vida. Yo puedo esforzarme para trabajar a Dios. Yo puedo hacer esto para Dios. Y tiene usted el amor hacia todos. El amor como el apóstol Pablo lo tenía por este hermano. Nosotros tenemos que tener el amor por todos los demás y traer el evangelio, aún si no son hermanos, predicarles el evangelio por amor a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Y el dominio propio. El dominio propio es en todos los aspectos de nuestra vida. No nada más es físico y carnal. El dominio propio puede ser muchas cosas, hermanos, en nuestra vida, que nos estén estorbando para hacer la voluntad de Dios. Puede ser cosas materiales, puede ser a veces hasta nuestros hijos. Tenemos que tener dominio propio para que nosotros no hagamos que nuestros hijos se enojen, o que nosotros nos enojemos con nuestros hijos y estar mal delante de Dios. Que les faltemos el respeto a nuestros hijos. Es difícil a veces. O que uno le falte respeto a sus hijos. Es difícil y uno tiene que dominarse. Con la gente se tiene que dominar una fuera. Yo la verdad, hermanos, en eso estoy luchando en mi vida también. Con mi forma de ser. A veces me molesto, a veces me desespero. Es una lucha constantemente. Y es lo que nos habla la Escritura, que nos ha dado poder, amor y dominio propio. Y es lo que se le está enseñando e instruyendo a Timoteo, para que Timoteo también tenga, este joven, la esperanza que Pablo también tenía. La esperanza de la promesa de la vida eterna que el Señor Jesucristo le había prometido al apóstol Pablo. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. ¿Cómo viene el poder de Dios, hermanos? El poder de Dios dice muy claramente que viene a través de ¿qué? De las aflicciones, a través de los problemas, a través de las enfermedades, a través de que predicas el evangelio, que no puedes, que sí, haces el esfuerzo, a veces no te quieren oír, a veces te cierran la puerta, a veces se burlan de ti, a veces te dicen que estás loco. Eso es cuando tienes este sufrimiento. A través de las aflicciones, a través de esta aflicción, a través de este sufrimiento, a través de tu fe no fingida, es donde se activa realmente el poder de Dios en cada uno de nosotros y alcanzamos aquellas promesas. A través de no tener una fe fingida, a través de los sufrimientos predicando el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no conforme a lo que nosotros pensamos, no conforme a lo que nosotros hablamos, sino conforme a ¿qué? Conforme a las obras que puso nuestro Dios, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Todo esto, hermanos, sabemos que fue
ya establecido y fue hecho antes de que el mundo fuese. Un plan perfecto de Dios en la eternidad. Un plan de Dios que era posible que se iba a manifestar en vida, en usted y en mí. ¿Y eso qué es? Eso es porque a Dios le plació. A Dios le place ver a sus hijos contentos. A Dios le place quiénes son aquellos que lo buscan, como decía el hermano en la mañana, en espíritu y en verdad, sin una fe no fingida. Porque tales adoradores busca, dice, que le adoren. Y esos son aquellos que no tienen una fe fingida. Los que realmente creen. Y los que realmente sufren por la obra del Señor. Y es lo que estaba porque usted está viendo aquí los sufrimientos de Pablo también. Pablo, ¿usted cree que Pablo no deseaba tener familia? ¿No deseaba haber tenido un hijo? ¿No deseaba tener nietos, Pablo? Sin embargo, toda su vida fue en sacrificio. ¿Por amor a quién? Por amor a Cristo. Todo lo tengo por basura, dice, para alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Sí se necesitan las cosas, porque lamentablemente, hermanos, vivimos una vida física. El dinero es importante, tener una casa es importante, tener salud es importante, tener hijos es importante. Pero lo único que quiere Dios, hermanos, a través de su enseñanza y de su palabra, de su poder, de nuestra fe no fingida y que subramos el Evangelio, es para bien de nuestra vida. Porque ¿quién no quiere ver nietos que sigan en la iglesia de Cristo? ¿Quién no quiere ver sus generaciones que sigan en la iglesia de Cristo? Lo que usted está sembrando ahorita, usted lo va a cosechar más allá adelante. Es la ley de Dios. Nosotros pensamos esto, hermano, que todo lo que estamos haciendo aquí, allá en el cielo se nos va a pagar. Tiene razón. Pero desde que usted se bautiza aquí y está haciendo un esfuerzo por cambiar su vida, enseñarle a su familia, enseñarse a sus hijos, esos esfuerzos que usted también está haciendo, va a cosechar esos frutos. Cuando sus hijos estén grandes, cuando sus nietos estén grandes y cuando usted vea otra generación que ha sido bendecida por Dios. ¿Por qué? Porque usted sembró esos frutos. Yo a veces digo, ¿por qué la madre o el padre tiene que estar parado afuera a la 1, 2 de la mañana esperando que su hijo venga? Porque no ha llegado. ¿Acaso sembró buenos frutos cuando tuvo tiempo de hacerlo? Si usted trabaja en esto es a futuro, para que usted tenga una bendición y coseche buenos frutos. Pero si no lo hizo, va a haber frutos de sufrimiento también. Ahora, ¿sabe cómo se arregla esto? Va a sufrir usted, pero predíqueles el Evangelio. Y ese sufrimiento, predicando el Evangelio, aunque muchas veces no hacen caso, usted se va a salvar, porque está sufriendo, predicando la palabra de Dios y no tiene una fe fingida, y porque ha creído en las promesas que Dios ha hecho de vida eterna, haciendo ese trabajo. Pero sufra predicando el Evangelio, trabajando y no teniendo una fe fingida, y usted va a quedar libre de esos problemas. Es lo que nos dice la Escritura, es lo que nos está diciendo. Dice, quien nos salvó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos fueran. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Ok? Por la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que Él murió por cada uno de nosotros,
que Él fue sepultado y porque no hubo pecado en Él, porque fue puro y santo, sin mentira en su boca. Sabemos que fue llevado al matadero como oveja sin abrir su boca y resucitó al tercer día después de su muerte, porque la muerte no pudo atarlo de esa manera. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Esto es lo que nos viene enseñando Pablo. No nada más a Timoteo, también a los gentiles, a los que nosotros hemos alcanzado hasta ahorita las promesas, los que estamos escuchando esto. Hace 2000 años se habló de esto, hace 2000 años se trajo este propósito, hace 2000 años atrás, o quizá un poco más también, esto fue lo que se les predicó. Y esto fue lo que Pablo veía a futuro para los gentiles. Esto es para los gentiles, y nosotros éramos de ellos, de aquellos gentiles. Pero ahora hemos sido ¿qué? Aceptos delante a la presencia de Dios, limpios, manifestados, gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos consiervos suyos, ahora somos hijos de Dios. Por la enseñanza del apóstol Pedro, que hizo ¿qué? El trabajo que sufrió por el evangelio, porque estuvo adelante con una fe no fingida y por voluntad de Dios, según las promesas de la vida eterna. Y esa vida eterna también es para nosotros. Es lo mismo que nosotros debemos de sentir para enseñar e instruir a otros. A mí me enseñaron esto, y hace 30 años no conocía esto. Lo único que conocí, hermanos, es el evangelio, venir y bautizarme. Pero a través del tiempo fui conociendo más y más la escritura, porque vine con una fe no fingida, porque había creído en el evangelio. Cuando le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo: de cierto te digo, que no naciere del agua y del espíritu, no puede ver el reino de Dios. Y es verdad. Cuando vienes y te bautizas y empiezas a estudiar la escritura, el mismo Espíritu Santo de Dios que está en ti para enseñarte e instruirte, es el que te empieza a enseñar para que tú veas realmente cómo es el reino de Dios. Porque yo no sabía que tenía que ser obra personal, y porque yo no sabía que después de bautizarme tenía que trabajar, instruir y enseñar a otros. Y a mí se me enseñó como a usted, igual de la misma manera. Ya fue bautizado, ya puede mirar todo el plan celestial y que conozca a nuestro Señor, a nuestro Dios, que es la verdadera vida eterna. Dice nuestro Señor Jesucristo, que te conozcan a ti. Esa es la única vida eterna, conociendo a Dios, el propósito de Dios a través de las escrituras. ¿Os parece? Dice, ¿os parece que en las escrituras está la vida eterna? Está el conocimiento, la sabiduría de nuestro Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo trabaja Dios? ¿Cómo instruye Dios? ¿Cómo ama Dios? ¿Cómo quiere que suframos? Aquí está todo lo que Dios quiere que sepamos de Él. Es lo que nos está diciendo. Dice la escritura, allá en el versículo 11, de cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Para aquel día, cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, el depósito, su cuerpo, su alma del apóstol Pablo va a estar guardada y reservada para la vida eterna. Esa es la fe que tenía el apóstol Pablo. Esa es la promesa que Dios le había hecho al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo dejó todo lo que tenía. Realmente se deshizo de todo el judaísmo,
se deshizo de su familia. En el sufrimiento del apóstol Pablo, usted ha escuchado el estudio que ha traído el hermano Miguel. ¿Cuánto sufrió Pablo por su familia en la carne? Yo quisiera mismo hasta ser anatema, maldito por amor a mi familia, dice, por los de mi carne, si yo quisiera. Pero todo esto lo he dejado por amor a nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él hizo mucho de estas cosas, mucho sufrimiento. Pero también aquí miramos en donde tenía la esperanza Pablo y las promesas que el Señor Jesucristo le había hecho de la vida eterna. Por eso Él dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y entonces viene el consejo para cada uno de nosotros. Esto es duro. A mí me pega duro, hermano, porque yo también lo tengo que estudiar. Y a veces nos conocen en la casa, nuestros hijos, mi esposa, y yo batallo con esto. ¿Por qué? Porque también soy carne, soy como ustedes. Somos iguales todos. Y ninguno está por encima del otro. Y todos tenemos que pasar este sufrimiento. No hay excepción de personas. Para nuestro Dios no hay excepción de personas en toda bendición. Y tampoco no hay excepción de personas para todo sufrimiento tampoco. Si queremos triunfar con Cristo, tenemos que participar del sufrimiento del Señor Jesucristo, como lo hizo el apóstol Pablo, también de la misma manera. De la misma manera, dice, retén la forma de la sana palabra que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de la sana palabra. Y eso me recuerda mucho, mucho las palabras de nuestro hermano Pineda. Me gusta que prediquen la palabra que está escrita ahí. Es porque es el consejo de Pablo a cada uno de nosotros y a Timoteo. Amén. Dice, retén la forma de la ¿qué? De las sanas palabras que de mí oíste, del evangelio, de la palabra de Dios, la sana, no la mentira. No le quites, no le pongas. Habla lo que está inscrito ahí, para que haga efecto en cada uno de nosotros y nos edifique como personas espirituales. Y no nos llevemos sorpresas en aquel día cuando nuestro Señor Jesucristo nos llame a cuentas. Es lo que está diciendo ahí. Estas palabras ya están aquí, están escritas. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito. Guarda tu cuerpo. El cuerpo es el depósito del Espíritu Santo que mora en nosotros. Guárdalo bien. No lo entregues a la inmundicia. No lo entregues al pecado. No lo entregues a la lascivia. No lo entregues a muchas otras cosas. Guárdalo. Guarda el depósito. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ahora, ¿qué enseña? Nos enseña en el versículo 15 y hacia adelante los consejos de aquellos que no tuvieron una fe legítima, de aquellos que fingieron una fe. Y usted y yo los hemos visto. No son los de aquel siglo, sino los que ahora hemos visto aquí en este mismo lugar. Este es un ejemplo de aquellos que llegan con una fe fingida. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figeleo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me conformó y no se avergonzó de mis cadenas. Y también vemos el ejemplo de Onesíforo, de aquellos también. Este es otro hermano que no tenía la fe fingida y que no se avergonzó del apóstol Pablo cuando estaba preso el apóstol Pablo. Pero los que miramos arriba de Figelo y Hermógenes,
Estos fueron los que abandonaron al apóstol Pablo. Pero no abandonaron el apóstol Pablo, abandonaron las promesas, abandonaron la promesa de la esperanza de la vida eterna, abandonaron el propósito que ellos habían escuchado, defraudaron la fe. Esto es por una fe fingida. Y una fe fingida, hermanos, no nada más se refleja en yo creo, no creo o creo a medias. Una fe fingida se refleja cuando vienes a los pies del Señor Jesucristo y tu conciencia y tu mente sabe muy claramente realmente cuál es el propósito que tienes. ¿Cuál es el propósito por el cual te acercas a Dios? ¿Realmente vienes porque has creído en el Señor Jesucristo? ¿Porque realmente has creído que Él resucitó de los muertos y que es poderoso para limpiar tus pecados en el agua del bautismo y que es el único Dios y verdadero? ¿Has venido con ese propósito? ¿O has venido por el propósito que mis necesidades económicas o mis necesidades físicas o las necesidades que tengo en este mundo y las aflicciones, las cuales son vanas, son las que me hicieron llegar aquí y tener fe? Porque si llegamos de esa manera, como muchos llegaron, ya no van a estar aquí, se van a ir, porque llegaron con una fe fingida, como estos hombres que se habían ido, porque habían venido con una fe fingida y abandonaron al apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo se miró encarcelado, fue llevado, ellos también tenían el miedo, porque no era totalmente una fe que ellos iban a hacer todo lo posible para estar con el apóstol Pablo. Y todos los discípulos, como decía en la mañana, ¿cómo murieron los discípulos? No murieron nada más porque se habían bautizado, sino porque la fe con que vinieron era una fe auténtica y dieron su vida por ello. Y estos hombres no querían dar su vida y no querían ser encarcelados. Simplemente abandonaron al apóstol Pablo, pero hubo otros ¿quién fueron? Lo visitaron, le escribieron y no se avergonzaban de llamarle, es mi hermano en Cristo, el que está sufriendo y el que está dentro de la prisión. ¿Por qué? Porque hacía la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 17, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que me halle misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuando nos ayude, cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Este joven trabajó con el apóstol Pablo y Pablo lo quería y le sembró en su corazón toda buena palabra, el evangelio y la imposición de las manos, porque tenía una fe no fingida. Esta es la forma que actúa el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, no fingiendo la fe y sufriendo por el evangelio. Ese es el propósito que tenemos que enseñarle a las nuevas generaciones, a los nuevos jóvenes. Esto es lo que el apóstol Pablo tenía la esperanza de las promesas del Espíritu Santo. Para alcanzar estas promesas, esto es lo que se tiene que hacer. Esperemos que en Dios, que cada uno de nosotros, cada quien, y más los que estamos aquí enseñando y predicando la palabra de Dios, somos los que más tenemos que dar el ejemplo. Yo le pido que oren por mí y oremos unos con otros para seguir adelante, porque este camino no es fácil, hermanos. Es difícil en todos los aspectos. Usted lleva su carga, yo llevo mi carga. Los que tienen hijos pequeños, va a llegar su tiempo, pero el ejemplo es de la Biblia.
y trate de sembrar para que cuando llegue el momento de cosechar buenos frutos, usted los tenga. Que Dios les bendiga y buenas noches, mis hermanos.